Dios ha estado hablando de muchas maneras a la vida de cada uno de ustedes en los últimos domingos. Hoy Dios está demandando que realmente seamos una iglesia fiel, una iglesia que persevere en estarlo buscando en todo momento. El domingo pasado Dios habló de cómo debo ser un cristiano creciente, un cristiano que esté creciendo día con día, en todo momento estoy buscando la palabra. Y hoy no es la excepción. El título de la predicación, para los que anotan, que es muy importante que vengas con pluma, cuaderno y tu Biblia, no la electrónica, tu Biblia de papel. Es importante que conozcas tu Biblia. El título de esta mañana es Dios nos santifica a través de su palabra. Dios nos santifica a través de su palabra. ¿Cómo es que la palabra se hizo carne? ¿Cómo es que el verbo se hizo carne? La palabra es el elemento santificador, lo que vamos a ver esta mañana, y la palabra es viva y poderosa. Vamos a través del mensaje de hoy ir viendo cada de esos puntos que acabo de anunciar, y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Jesús es llamado la palabra, Jesús es llamado el verbo, Jesús es llamado el logos. Los griegos usaron justamente la palabra o el término logos para referirse a la mente, para referirse a la razón, a la sabiduría del hombre. Y nada que ver con el término que Juan, apóstol, está usando justamente en este versículo. En el principio era Jesús, y Jesús era Dios, con Dios, y Jesús era Dios. Hay que aprender qué tan importante es lo que quiere decir Dios a través de su palabra. Lo que quiso decir Juan, apóstol, es Jesús es la palabra hecha carne. Si Dios quiere hablarte, te va a hablar a través del Hijo. Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, porque mucha gente o muchos hermanos de repente me preguntan: pastor, ¿Dios sigue hablando a través de sueños? ¿Dios sigue hablando a través de personas? ¿Dios sigue hablando a través de ángeles? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Aquí dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo es que Dios hablaba a su pueblo? A través de los profetas, a través de los apóstoles. Estos dos oficios ya no son operantes el día de hoy. Hoy habla a través de evangelistas, pastores y maestros. Pero dice en el versículo 2, en estos postreros días, en estos días que estamos viviendo, acuérdate que los postreros días significa la primera vez que llega Jesús aquí a la tierra hasta su segunda venida. Entonces anótalo ahí, los postreros días es la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, son los postreros días. Y aquí dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Hijo. Y si el verbo es Jesús, si el verbo es el logos, es la palabra de Dios, ¿por qué te va a hablar Dios? ¿A través de quién? Del Hijo, a través de Jesús. Si Dios ha de estarnos santificando, va a ser justamente a través de su palabra. Si tienes alguna duda, Dios te va a contestar a través de la palabra. Si quieres que Dios dirija tu vida, va a ser a través de la palabra. Si quieres ser un buen esposo, un buen padre, un buen empresario, un buen trabajador, un buen siervo, un buen hijo, un buen hombre, es a través de la palabra. La palabra es la que hace justamente diferencia en la vida del creyente. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Con qué nos estamos enfrentando el día de hoy? Desafortunadamente, hoy está siendo atacada la iglesia de una manera impresionante.
de muchos flancos, de muchas formas el enemigo está usando cómo atacar la iglesia y cómo no hacerla crecer. Hoy la iglesia está creciendo no justamente por la palabra, está creciendo por otras cosas. Porque tienen el evangelio de la prosperidad, porque se les promete ser sanados físicamente, porque se les promete que van a tener una mejor riqueza, una mejor economía en su vida. Y justamente mucha gente busca eso, no está buscando lo que Dios tiene para su vida. Hoy pregúntate, hoy quiero que tú te preguntas, o que te preguntes si estás creciendo en la lectura bíblica personal. ¿Cuántos devocionales haces a la semana? ¿Cuántos devocionales haces al mes? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios a través de ella? ¿Con qué herramientas te has provisto para hacer un escudriñamiento de la palabra? ¿Tienes Biblia en casa? ¿Tienes una Biblia de estudio? ¿Tienes varias versiones de la Biblia? ¿O qué haces para hacer un estudio? ¿Qué herramientas te haces para hacer un estudio? Acuérdate que la Biblia fue escrita en hebreo, parte en arameo y en griego, Nuevo Testamento. Y tengo que irme al original, qué es lo que quiso decir justamente Dios en el original y cómo es aplicable al día de hoy. Cómo ese hombre que fue usado por Dios para hablarle a esos destinatarios en esa época, en ese momento, en lo que estaba habiendo en esa nación o en ese país, cómo es que eso puede aplicar al día de hoy, o cómo es que ya no aplica, o no fue justamente para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Todo esto tienes que conocerlo para que tú puedas tener una buena interpretación de las Escrituras. Entonces quiere decir que el cristiano es un cristiano creciente en el conocimiento bíblico. Busca conocer más de la palabra, busca conocer más de Dios, y Dios se va a ir revelando día con día a través de ella. Hoy vamos a aprender justamente cómo es que Dios santifica al creyente a través de la palabra. Quiero que me acompañes aquí mismo, para que no se será la parte de que Cristo, el Verbo, se hizo carne. Aquí mismo estamos en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí mismo en este evangelio, vamos al capítulo 6. Y vamos a leer uno de las palabras que Jesús habló a sus discípulos. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué necesitamos hoy tener un contacto con la palabra? ¿Qué comunica la palabra? Vida. ¿Quién la comunica? El que da vida. Jesús es vida y comunica vida a través de la palabra. Aquí el original, donde dice el Espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Eso lo hemos aprendido. Las palabras que yo os he hablado son a través del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Vamos aquí mismo al Evangelio. Vamos al capítulo 16 de Juan. Todo eso es importante que lo anotes, todo esto es importante que lo medites, todo esto es importante que lo entiendas para que tú puedas enseñarlo en casa. Aquí dice en Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad, iglesia? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. El Paracletos, el Consolador, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y dice aquí
que Él os guiará a toda la palabra. ¿Quién te va a guiar a la palabra? El Espíritu Santo. Aquí lo dice. Él te va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hoy tenemos una vida que es única aquí en la tierra y que esta vida necesita ser dirigida. La pregunta es ¿por quién? ¿Por quién debe ser dirigida hoy tu vida? Yo les voy a decir una cosa. Antes de que Cristo llegara a mi vida, yo tenía el control de mi vida. Yo decidía. Y todas mis dudas, yo las decidía en función de lo que yo pensaba que estaba bien. Y al final no era cierto, me salían todas las cosas mal. Cuando llega Cristo a mi vida y toma el control de mi vida y me dice las decisiones que debo de tomar, hoy todas las cosas me salen a bien. Esa es la gran diferencia, amados. El que tú permitas que alguien que tiene toda la sabiduría, tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder, dirija hoy tu vida, dirija hoy tu matrimonio, dirija hoy tu empresa, dirija hoy a tu familia. Pero para eso hay que creer. Si tú no crees, no vas a ir a la palabra. Si tú no crees, no vas a entender la palabra. Si tú no crees, no vas a poder aplicar la palabra. Dijo mi hermano en el devocional, dijo, bueno, tocó una cita justamente de Juan y dice en el Evangelio de Juan, lo voy a leer literalmente, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mundo no es un mundo universal, no es todo el mundo. El requisito de este mundo al que se refiere Juan es el que cree solamente. Porque si fuera todo el mundo, entonces déjeme decirle lo siguiente. Si Dios te ama, Dios entonces tiene previsto un lugar para ti en la eternidad. ¿Cierto o falso? Si Dios te ama, Él tiene previsto para ti un lugar en la eternidad con su Hijo. ¿Le creas o no le creas a Cristo? ¿Es así? ¿Es así? Ese mundo al que se refiere Juan, el apóstol, al que se refiere, es el mundo que ha decidido creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. No es el que cree en Dios. ¿O así dice la palabra, el que cree en Dios tiene vida eterna? No, dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Y si no verá la vida, ¿qué va a ver? Si no va a tener vida, ¿qué va a tener? Muerte. Entonces quiere decir que la gente que esté en el infierno va a estar muerta, sufriendo en esa muerte eterna por no haber creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos vivos hay aquí? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Qué tan importante es entender esta parte. Entonces estamos en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. ¿Y cómo es que comunica el Espíritu vida? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús lo dijo. Aquí lo está diciendo. Si me voy al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede estar vivo. ¿Sí o no? Un muerto no puede entrar al reino de los cielos, amados. Solamente los vivos. Solamente los vivos van a poder entrar al reino de Dios.
Solamente los vivos podemos disfrutar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús comunica vida a través del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de ustedes. ¿Cómo sé que está el Espíritu Santo en ustedes? En la medida que tú obedeces la palabra de Él, porque dice que si me amáis, guardar mis mandamientos, es lo que dijo Jesús. Si tú no obedeces, ¿cómo dices que amas a Jesús? ¿Cómo dices tú que eres una persona viva? Aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que Cristo nos hizo nacer de nuevo? ¿Cómo es que Dios nos hizo nacer de nuevo? ¿Cómo es que hemos sido regenerados hoy a través del agua? ¿Cuál agua? ¿Cuál agua? Pues vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál agua? ¿A cuál agua se refiere? Ayer fueron los bautizos aquí en la iglesia. Ayer hubo jóvenes, no tan jóvenes, y bajaron a las aguas. Gracias a Dios por eso. Y no saben cómo disfrutamos, cómo nos gozamos y cómo vimos la mano de Dios, justamente el lugar que preparó. Precioso. Porque solamente Dios puede hacer justamente lo que sucedió el día de ayer. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces de repente mucha gente dice, se refiere Jesús al agua, al bautismo en agua, pastor. Ahorita vamos a decir, a ver si es cierto o no es cierto, qué es lo que dice la palabra. Aquí mismo, estoy en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué somos? ¿Carnales o espirituales? ¿Qué somos? ¿Carnales o espirituales? Los que hemos nacido de nuevo, en el Espíritu somos espirituales, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, dirige, nos enseña, nos consuela, nos fortalece, nos alienta. Es lo que es el Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros, es el cuerpo. Ahí habita, ahí mora, ahí vive, es de su casa. ¿Basta con que lo diga? ¿Basta con que tú le digas que el Espíritu Santo mora en tu vida? ¿Basta con eso? No, tiene que haber algo que lo testifique. Jesús fue claro en la parte del testimonio, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde tenemos que ser testigos de Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde? En todo lugar. Empezando por tu casa. Empezando por tu casa. Es tu primer ministerio. Tu casa es tu iglesia. No solamente esta es la iglesia, tu casa es la iglesia, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y tú como iglesia enseñas en tu casa a amar y a ser reverentes a Cristo, a obedecer a Cristo a través de tu testimonio. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Quién es el agua? ¿Qué es el agua? A ver, vamos a otro pasaje más adelante. Vamos al nuevo Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 37. Juan 7, 37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué agua se refiere aquí? A Jesús. Jesús es el agua. Aquí dice que si alguien tiene sed, tiene que ir ¿con quién o a quién? A Jesús. Aquí dice, ¿o no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A quién se refiere? Aquí aguas
Dice, y correrán ríos de agua viva, perdón. Ya estoy hablando de agua de vida. Tengo bien puesta la playera. A ver, entonces, aquí dice, y correrán de su interior ríos de agua viva. ¿A quién se refiere Juan? Al Espíritu Santo. Aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo, que es como ríos de agua viva. Pero voy a hacer otra pregunta nuevamente. El agua que se refiere Jesús con Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿a qué agua se refiere? A Jesús mismo, al Espíritu Santo, no, porque ya habló del Espíritu Santo, el que no nace del agua y del Espíritu. Entonces sería un error pensar que es doble vez el Espíritu Santo. No, el agua es alguien o es algo al que se refiere Jesús, y no es el agua física, literal, no es. Entonces, ¿qué queda descartado? El bautismo en agua. Y luego dice, bajo esta verdad. ¿Se acuerdan que uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando tú estés en el paraíso? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ya te bautizaste? ¿Eso le contestó Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hubiera sido el bautismo en agua como un fundamento de salvación, entonces le habría preguntado, ¿y ya te bautizaste? ¿O lo tenía que haber sabido Jesús? El bautismo en agua no te da la salvación. El bautismo en agua no te limpia de pecados. El bautismo en agua es un mandato dado por Jesús para la iglesia. Es uno de los dos mandamientos dados por Jesús para su iglesia: el bautismo en agua y la cena del Señor. Entonces quiere decir que como mandato, como mandamiento, tenemos que ser obedientes en bautizarnos en agua. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Todos se pueden bautizar? ¿Es para todos el bautismo en agua? La respuesta es no. Solo aquellos que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos en los cuales van a testificar antes, previo al bautismo en agua, van a testificar públicamente de lo que Cristo ha hecho en su vida. Deben ser testigos. Y si yo no he nacido de nuevo, para empezar, ¿yo voy a bautizarme? ¿El Espíritu me va a usar, no haber nacido de nuevo, me va a usar para ser bautizado en agua? La respuesta es no. Solo aquellos que han sido bendecidos por la sangre de Cristo, y Cristo ya ha tomado el control de tu vida. Y puedes decir lo que Cristo está haciendo hoy, o ha hecho y va a hacer a través de Él. Y eso tú lo dices, eso tú lo declaras, eso tú lo enseñas. Cierro paréntesis. ¿A qué agua se refiere Jesús? Aquí quiero que me acompañes a Santiago, por favor. Vamos a Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Me imagino que todos se lo saben de memoria porque fue un versículo de memoria para el mes de enero. Santiago 1:18 fue de memoria para la iglesia en el mes de enero. Y dice así: Él, ¿de quién están hablando? Él, ¿de quién están hablando? Les voy a dar un tip, un consejo. Si yo les pregunto aquí de quién está hablando Santiago, cuando dice Él, de su voluntad, y no dice el mismo texto, ¿a quién se refiere? Me tengo que ir al contexto o al texto anterior. Y si tú lees el versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿De quién está hablando Santiago? ¿Quién es el Padre de las luces?
el Padre de Jesús. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios. Luego sigo leyendo versículo 18. Él, ¿quién? Muy bien, ¿quién? Dios. De su voluntad nos hizo nacer. ¿Quién nos hizo nacer? Dios, por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio, la palabra. La palabra de verdad es el Evangelio, la palabra de verdad son las Escrituras, la palabra de verdad es la Biblia. ¿Cómo es entonces que Dios nos hizo nacer? Por la palabra. ¿Por qué lo digo? A ver, vamos a terminar el versículo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos hizo nacer a través de la palabra. Antes de irme al texto que yo pensaba ahorita decirles, vamos aquí adelantito de Santiago, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así, siendo renacidos o siendo nacidos, no de simiente corruptible, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, ¿qué dice ahí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dos versículos que está hablando justamente lo mismo. ¿Cómo es que Dios nos dio vida? ¿Cómo es que nacimos de nuevo? A través de la palabra. Entonces cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el que de cierto te digo, que el que no naciere de la palabra y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Todavía no llego para contestar cómo es que Dios santifica al creyente, que ya por ende razones y por lógica tienes que pensar cómo es que Dios, qué va lo que va a usar Dios o qué va a usar el Espíritu Santo para que tú crezcas, para que tú seas santificado. Pero bueno, quiero decirles algo. ¿La fe es algo del hombre? La fe que salva es responsabilidad, es algo que el hombre puede cultivar, bueno, no cultivar, dije mal, que pueden hacer por sí solo, la fe. No. ¿Qué es la fe que salva? ¿Cuál es esa fe salvífica que habla justamente Pablo, que habla Santiago? A ver, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. Dios está siendo ya muy enfático, muy repetitivo en varios pasajes que ya deberías tú estar dominando. Y este pasaje lo he dicho ya varios domingos, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La fe qué es? La fe es una dádiva. La fe es un don. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Cuándo se activa esa fe? ¿Cuándo se activa esa fe? Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por Él. Es por Él. Es por leer. Es por leer. Así dice la palabra. Es por el oír. ¿Cómo se activa la fe? Esa fe salvífica. ¿Cómo se activa? Por la fe, por el mensaje que tiene Jesús para tu vida. Cada vez que tú escuchas el mensaje de Cristo, la fe se activa, la fe se fortalece, la fe crece. ¿Quién quiere hacer crecer su fe? ¿Quién quiere tener fe? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo se logra? Por el oír la palabra de Dios. ¿De qué no tienes permiso? ¿De qué no tienes permiso? Como muchos tienen por costumbre de dejarse de congregar. ¿No tienes permiso? ¿No tienes permiso de Dios?
al menos que sea por fuerzas mayor, al menos que sea algo programado, que tú ya habías dicho, Señor, no voy a estar, pero te aseguro que voy a estar los mayor número de domingos posibles del año escuchando tu palabra. Cada vez que tú dejas de venir a escuchar la palabra de Dios, ¿sabes qué sucede? Le permites que el diablo tome el control de muchas cosas. Y una de ellas es justamente eso, tu vida, tus decisiones. Cuando tú comienzas a dejar de venir a escuchar la palabra, comienzas a leer menos, comienzas a estudiar menos, comienzas a hablar menos de Dios y a hacer más cosas de la carne. ¿Tú sabes eso? ¿Sí sabías o no sabías? Entonces, si lo sabes, ¿por qué has dejado de venir? ¿Por qué no es tan constante los domingos? Mucha gente dice, pastor, yo lo escucho por YouTube, o yo lo escucho de repente en las predicaciones repetidas, y digo, eso no te va a subsanar el pecado de no venir los domingos. Cuando fue la pandemia y muchas iglesias tuvieron que dejar de predicar la palabra presencialmente por órdenes de salubridad o de la Secretaría de Salud, y por los temores y miedos de que qué tal si me enfermo, qué tal si me contagio, qué tal si me muero, ¿no? Creo que eso fue lo que abundó mucho, ese espíritu de temor y miedo. ¿Saben cuántas personas que se decían creyentes ya no regresaron al reino o ya no regresaron al redil? ¿Saben cuántas iglesias cerraron? ¿Saben cuántos ministros murieron? Y yo lo que escuché en la mayoría de los casos fue, pastor, qué bueno que regresamos nuevamente a escuchar la palabra presencialmente, porque no se compara con estar frente a un televisor, frente a un celular, escuchando la palabra. Tengo 1000 distractores. Y no es lo mismo. Algo hace Dios de manera sorprendente y milagrosa cuando reúne a su pueblo y Él comienza a hablarle a su pueblo. Algo sucede acá que yo no puedo explicarlo. Pero esto que ustedes sienten los domingos no lo puedes sentir en tu casa ni en otro lugar que no sea tu iglesia. Porque tú necesitas justamente tu iglesia. Porque tu iglesia te hace crecer. Tu iglesia te protege. Tu iglesia te cuida. Tu iglesia ora por ti. Tu iglesia te ama. Tu iglesia te procura. No. No es cualquier iglesia, no es cualquier grupo de personas, amados. Quiero pensar que todos los que estamos aquí tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu y la misma fe. Y eso nos hace iglesia. Tal vez no platico todos los días con mi hermano, pero el simple hecho de estar orando por la iglesia y por cada integrante, aunque no tenga el trato directo todos los días, es bendición para mí y para mi hermano. ¿Sabes cuánta gente ora por ti? ¿Sabes que mucha gente está orando por ti? No te distraigas. ¿Sabes cuánta gente está hoy orando por ti? ¿Está orando por tus hijos? ¿Está orando por tu trabajo? ¿Sabes cuánta gente está orando por el problema que tú estás hoy teniendo? La gente que está próximo a tener una cirugía, ¿sabes cuánta gente está orando? Tu iglesia. Y si tú menosprecias la oración, estás menospreciando a Jesús. Piensa bien lo que hoy haces. Entonces la fe se activa a través de escuchar el mensaje de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para mi vida cuando habla de Jesús. Segundo punto, ya vimos que la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra. La palabra es el elemento santificador. Vamos al Evangelio nuevamente de Juan, capítulo 17. Dice aquí Jesús, está orando por su iglesia, al Padre. Aquí está la
la oración del sumo sacerdote, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es. ¿Cómo te santifica Dios? ¿Cómo se te santifica Dios? A través de la verdad, a través de la palabra. En 2 capítulos anteriores, en el capítulo 15, versículo 3, dijo Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que la palabra opera en el creyente. La palabra es el elemento santificador de Dios a tu vida. ¿Y qué significa eso? Que la palabra se tiene que hacer vida en tu vida. La palabra de Dios se tiene que hacer vida en tu vida. Si la palabra no se hace vida en tu vida, entonces, ¿qué es lo que hoy está lleno tu vida, está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? ¿De qué están llenas tus decisiones? ¿De qué está lleno tu matrimonio? ¿De qué está lleno tu familia? ¿De qué está lleno tu vida? ¿De qué? Si no es de la palabra, es de algo más. O es de alguien más. A ver, voy a poner esta parte. Mucha gente dice: pastor, tengo muchos malos pensamientos. Muchos malos pensamientos. Llegan cada rato, y me deprimen, me ponen de malas, me llenan de tristeza, me llenan de estrés. Tantos malos pensamientos. Y yo les pregunto: dime tu estilo de vida, platícame qué haces un día. ¿Qué hiciste hoy desde que te levantaste? ¿Qué hiciste? Bueno, pues me levanté un poquito temprano. ¿A qué le llamas temprano? Pues como a las 10 de la mañana, 11 más o menos. Ah, no, pues sí. No te me desveles tanto. No, pobrecito, pobrecita, ¿no? No, amados. No es así. Si tú realmente quieres hacerle guerra a los malos pensamientos, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y no es bueno, al menos que te hayas dormido a las 7 de la mañana y te levantas a las 10 de la mañana, porque estuvieses toda la noche orando, toda la noche estuvieses leyendo la palabra. Creo entonces que sí, estabas cansado, te dormiste a las 7, te despertaste a las 10 de la mañana. Pero si estuvieses en Netflix, estuviste metido en el celular, en la plática ahí con el grupo que tienes ahí súper espiritual que tienes en el teléfono, pues ¿cómo no vas a tener malos pensamientos? ¿Cómo te duermes? No, yo pongo la televisión, pastor, para que me dé sueño. Pues luego se ponen bien interesantes los Netflix. Ah, pues sí, claro. Le pones atención a algo que no te está produciendo vida, te está produciendo muerte. Si algo no te lleva justamente a producir vida, te está produciendo muerte. ¿Tú sabías eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas hoy al teléfono celular? No me digas. Si el mismo tiempo que tú le dedicas al teléfono celular te lo dedicas a la palabra de Dios, serías un Pablo, serías un Daniel, serías un Elías. ¿Cuánto tiempo le dedicas al teléfono? Tú me puedes decir que es poco tiempo, tú me puedes decir: no, pastor, yo tengo la Biblia, tengo mis estudios, tengo varios mensajes suyos, pastor. Tú me puedes decir muchas cosas y tal vez te lo crea, pero Dios no puede engañar, Dios no puede ser burlado. Si tú quieres hacerle frente a los malos pensamientos, ¿de qué está lleno tu vida? ¿De ejercicio? ¿Haces ejercicio? ¿Estás cuidando el templo, el cuerpo que Dios te prestó para que Él lo está usando como templo de Él, como morada de Él? ¿Lo estás cuidando? ¿Estás cuidando tu alimentación? Que por cierto vamos a tener por ahí un curso de alimentación. Va a venir una nutrióloga, si a alguien le interesa, un sábado. Estamos planeando esa parte de ahí, porque es importante que todos cuidemos nuestro cuerpo. Y si Dios lo dispuso es porque quiere a muchos sin panza. Y no me diga que el creyente con panza es de confianza. Es al revés. Si tú estás metido en la palabra, si estás metido con el Señor, si hoy tus pláticas son edificables, si hoy tus pláticas están con personas de compartir el Evangelio, ¿sabes que tus malos pensamientos ya no van a venir a ti? ¿O van a ser mínimos?
Pero les voy a dar una receta fácilmente para quitar malos pensamientos, pero tienes que dejar una vida de pecado. Si vives una vida de pecado, imposible que se te vengan los malos pensamientos. Van a ir más. Pero aquellos que nos esforzamos por tener una vida en santidad y vienen malos pensamientos, lo dice la receta médica espiritual, lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuántos dardos de fuego a través del escudo de la fe puedes apagar? ¿Cuántos? Todos. ¿Y qué es todos? Todos. ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que viene un mal pensamiento, mi consejo es: pídele a Dios que lo quite. Así: Señor, te pido que quites los malos pensamientos de mi mente. Te ruego que los quites, limpia mi mente. ¿Y sabes lo que hace Dios? En ese momento te quita los malos pensamientos. Te reto que lo hagas, te desafío que lo hagas. Ojo, tienes que esforzarte en vivir una vida que le agrade a Dios. Si tú estás en vida de pecado, aunque tú le pidas muchas veces, Dios no va a hacer nada, pues porque estás en pecado. Tú y yo sabemos que nadie es perfecto y todos somos pecadores a los ojos de Dios, pero el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, pedimos perdón y no pedimos perdón por el mismo pecado. Entonces va creciendo tu círculo de santidad. Y por eso aquí dice que la palabra es el elemento santificador que usa Dios para hacernos crecer en Él. Vamos a ver qué es la palabra de Dios. ¿Cómo es ese elemento santificador? ¿Qué es lo que yo encuentro en la palabra? ¿Qué es lo que yo encuentro cada vez que yo abro la Biblia? Y aquí quiero que me acompañes a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una inspiración divina y útil para enseñar, para confrontar, para corregir, para instruir en justicia. Cada vez que tú abres la palabra, voy a poner un paréntesis. No es válido que yo haga esto. Eso no es así. ¿Es la palabra de Dios? ¿Es una inspiración divina? Sí lo es. Pero tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios de orden. Si comienzas a leer un libro, termina ese libro. Muchos me dicen: pastor, estamos ahorita en la lectura anual de la Biblia. Sí, porque el propósito de este año para la iglesia es que lea toda la Biblia en un año. Lea. No medite, lea. Mi consejo es: sin que tú dejes de leer la Biblia durante un año y te asegures terminarla, ten un libro o un par de libros, uno del Nuevo Testamento, otro del Antiguo Testamento, que te permita escudriñar, que te permita profundizar, que te permita meterte un poco más a la palabra para que Dios hable a través de ellos. Cuando tú lees el programa o el plan de lectura anual, ¿cuánto tiempo tardas en leer el plan del día? ¿Cuánto tiempo tardas? Vamos a ponerle 20 minutos. 20 minutos. Cuando tú lees, meditas, reflexionas, entiendes la palabra, ¿cuánto tiempo tú inviertes en eso? Si tú me dices que los 20 minutos, te digo, estás en un error, no es así. Mínimo tienes que meterle 3 horas, solamente a la palabra y solamente en ese momento. No es que 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía y otra hora a la noche, no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el efecto del maná? ¿Se acuerdan del efecto del maná? ¿Qué es el maná, pastor? El alimento espiritual que Dios
proveyó del cielo a su pueblo en el desierto. Era el pan del cielo, para que me entiendas. Y la instrucción era clara de parte de Dios, que tú tenías que recoger ese maná de ese día para la manutención de ese día. ¿Qué pasaba si tú tomabas más? ¿Qué pasaba? Se echaba a perder, se agusanaba. Solamente tenías permitido recoger más de ese día cuando era justamente el día de reposo. Para evitar el día de reposo que tú hicieras algo, un día antes tú recogías más pan. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? Todo. Y va por esto. Siempre me ha sido mi consejo, si ustedes tengan una pluma y un papel, porque Dios cuando te da una palabra te la da en ese momento. Y si tú dices, luego me voy a acordar, luego la voy a traer a memoria, ya no más regresa a tu vida. No es así como, ay, qué coincidencia, porque sí, cada vez que de repente tengo una palabra digo, ay, me llegó, ahorita me la voy a aprender de memoria, la voy a anotar, y se pasa el tiempo y de repente dices, ¿cuál fue la palabra? ¿Cuál fue? ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar preparado en el momento que Dios te dice algo para que lo anotes y después lo medites. Es consejo, es consejo. Entonces, háganlo y van a ver que las cosas van a ser completamente distintas. Ahora bien, ya vimos que la palabra es útil para enseñar, la palabra es útil para redarguir, para corregir en justicia. Y aquí dice, regresamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo, dice, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres tú mejorar como esposo? ¿Quieres tú mejorar como hijo? ¿Quieres mejorar como empresario? Tienes que buscar la palabra, hacer que la palabra se haga vida en tu vida. Entonces quiere decir que la palabra actúa en la vida de quienes la leen, la meditan y la obedecen. Eso es muy importante o vital en la vida del creyente. No solamente la voy a leer, sino también la tengo que meditar y también la tengo que obedecer. Si no obedezco la palabra, no hay crecimiento y no hay santificación, no hay forma. Mucha gente se esmera por portarse bien. Mucha gente en su voluntad, en su carne, dice, ahora sí voy a dejar de fumar, voy a dejar de hacer aquello, voy a dejar de decir malas palabras, ahora sí voy a cumplir mis promesas. Y todo se lo pone en su carne. Si no va dirigida esa decisión a través de la palabra, no va a pasar nada. Te aseguro que a las 2 semanas, al mes, vuelves a hacer otra vez lo mismo que venías tú haciendo antes. Eso lo tengo bien aprendido. Cuando alguien me dice, ahora sí le prometo, pastor, que ya no voy a fumar, digo, ¿y cuál va a ser tu método? ¿Por dónde vamos a empezar? No, me voy a sobreponer y voy a decir que no. No te creo. No lo vas a poder cumplir. Ay, pastor, ¿no cree en mí? No creo en ti. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Tiene que ser a través de la palabra. Tiene que ser a través de Dios. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y eso amerita una relación con Él. Una relación de fidelidad, una relación de compromiso, una relación de obediencia. ¿Quieres hacer crecer tu matrimonio? ¿Quién quiere hacer crecer su matrimonio? ¿Qué? Te voy a dar otro consejo que lo aprendí justamente de Pablo. Vamos a Efesios. Capítulo 5. ¿Quién quiere hacer crecer su matrimonio? Y para los que no están casados y quieren tener un buen matrimonio, tienen que fundamentarlo en la palabra. Alguien puede decir, pastor, ni me voy a casar ni voy a tener matrimonio. Pero si quieres que tu vida te vaya bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en Él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en Él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí la pregunta, ¿quieres que te vaya mal en todo? Levanta la mano. ¿Hay alguien aquí que diga, a mí me quiero que vaya mal? ¿Hay alguien aquí? Mejor no la levantes. No sé, que a lo mejor sí te pase eso. Pero si tú quieres que te vaya bien en tu vida, tienes que hacerlo a través de la palabra. Josué capítulo 1, versículo 8. Así lo dice. Josué capítulo 1, versículo 8, y es de memoria ese versículo, para que te vaya bien. Estamos en Efesios capítulo 5 y dije, ¿cuántos de aquí quieren mejorar su matrimonio? Y vi que casi la mitad no levantó la mano porque quiero suponer que no están casados. Pero sí veo que hay matrimonios. Hay gente que sí, dice, yo sí estoy casado y quiero que mi matrimonio se consolide, se fortalezca, vaya creciendo. Vamos a ver qué es lo que le funciona justamente a Cristo. Por fe decimos que somos la iglesia, somos la esposa de Cristo. ¿Quién dice amén? O sea, por fe, porque todavía eso no sucede hasta que venga el arrebato y seamos llevados a Cristo, y después de ahí venga entonces todo lo demás que dice la Biblia que va a pasar, entre ellos las bodas del Cordero. Pero como todavía no estamos en las bodas del Cordero, Dios está perfeccionando ¿a quién? A la esposa de Cristo. ¿Qué es lo que le está funcionando justamente a Cristo con su esposa, con su futura esposa? ¿Qué? Estamos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? 3, 4, 5, 15, 20, 40, perfecto, muy bien. Dice así, versículo 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Quieres que tu matrimonio crezca? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer, esposo? Amar a tu esposa. Y la mujer dice, amén. Claro, claro, claro. Aquí es cuando la mujer aprovecha el momento y dice, ya escuchaste la palabra, esposo mío. Hoy Dios lo está ratificando porque me amas, me procuras, me defiendes, me cuidas, me proteges, me limpias. Amén. Amén. Me provees. Amén. Eso, se están aprendiendo. Hasta como que el sueño se les quitó. Sigo leyendo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tienes que hacer, esposo? Sé que te cuesta trabajo decir lo que tienes que hacer, entregarte a ella, a tu esposa, porque fue la compañera que Dios escogió para tu vida. Y si le amas y te entregas a ella, tu matrimonio va a crecer. Si estás dejando de crecer es porque has puesto los ojos en otras cosas, en los amigos, en los enemigos, ¿no? Estás poniendo los ojos en el negocio, en la empresa, en el dinero, en ti. Y cuando tú pones los ojos en algo que no sea tu esposa después de Cristo, las cosas no van a marchar bien en tu vida. Entonces aquí el consejo es, ¿quieres crecer en tu matrimonio? Ama a tu esposa, entrégate a ella como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí viene lo más interesante, ¿qué tiene que ver con la palabra? Aquí lo dice el siguiente versículo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo limpias a tu esposa? ¿Cómo la santificas? ¿Cómo la bañas? Y no estoy hablando de manera física. A través de la palabra, a través de un estudio bíblico que tú le das a tu esposa. Cada cuando te sientas con ella para tú instruirla, para tú enseñarle, cada cuando lo haces. ¿Quieres tener un buen matrimonio que no te cueste? ¿Y qué quieres que te va a decir Dios? No es así. Porque la esposa que yo tengo para mi hijo Jesucristo, a mi hijo le costó su vida. ¿Qué tiene que costarte a ti para que tengas una buena esposa? Tu vida. Y tienes que procurarla, tienes que enseñarle. Y a ver, esposas, aquí va el consejo para esposas. Si tu esposo se está esmerando, se está esforzando por buscar al Señor, provéele todo. Dale un buen tiempo, dale un buen lugar, dale lo necesario. Cómprale una Biblia.
y que sea de estudio. Y si ya tomó la Biblia, no lo interrumpas. Esposo, ¿me puedes limpiar aquello? Esposo, ¿puedes ir por la leche? Esposo, no. Es el tiempo del Señor con Él. Y te conviene que Él se entregue a Dios. Porque si le es fiel a Dios, te va a servir a ti. ¿Estamos aprendiendo? La palabra santifica. La palabra lava. Y hace entonces crecer tu matrimonio. Aquí lo dice la palabra justamente. ¿Con qué propósito Dios te santifica? Para marcar en la tierra un distintivo de santidad. Para eso Dios te está santificado por la palabra. Para marcar un distintivo de santidad aquí en la tierra. Y segundo, para ser totalmente diferente al mundo. Por eso estás siendo santificado. Tienes que ser diferente a lo que tú ves en el mundo. En el mundo vas a encontrar mucha gente que no tiene a Cristo. Pero tú no puedes decir que conociendo a Cristo seas como el mundo. Eso es aberrante, eso es un error, eso es una mentira, es un engaño. Por último, dice que la palabra es eficaz y poderosa. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Anótalo, por favor. Es importante que lo anotes. La palabra es cortante y penetrante, es decir, llega a donde ningún hombre puede llegar. La palabra de Dios llega más profundamente que cualquier hombre pudiese querer llegar. La palabra es eficaz, es decir, la palabra es la que edifica. La palabra tiene poder, es eficaz. ¿Cuándo se convierte en eficiente la palabra? Lo voy a poner bajo este ejemplo. Tú tienes el mejor medicamento físico potente. Te va a quitar la enfermedad, te va a quitar el dolor. Es muy fuerte. Muy bueno este medicamento. Es poderoso. ¿Cuándo se convierte en eficiente? Cuando lo tomo. De nada sirve que yo diga, tengo un medicamento muy bueno, si no me lo tomo. La palabra es poderosa. ¿Quién dice amén? ¿Cuándo se convierte en eficiente? Cuando la obedezco. Cuando la obedezco. Ahí se convierte en eficiente. La palabra corrige el rumbo equivocado del cristiano. Si quieres tú encontrar la dirección correcta, vete a la palabra. La palabra corrige el rumbo equivocado del cristiano. La ignorancia de la palabra trae como consecuencia vidas alejadas de Dios. La ignorancia de la palabra trae como consecuencia vidas alejadas de Dios, de la voluntad de Dios. Hay promesas dichas por Dios en su palabra que nos quiere hacer a la imagen o nos quiere regresar a la imagen de Jesucristo, porque el pecado se ha encargado de desvirtuar la imagen de Cristo en nuestra vida. Pero para que realmente Dios cumpla esa promesa de hacerte la imagen de su Hijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejarnos santificar por la palabra, ¿sí? Tenemos que dejar que seamos transformados por la palabra. Si tú me acompañas a la segunda carta a los Corintios, y con eso termino, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo vamos a ser transformados? A través de la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Cómo va a ser hecho? ¿Cómo vas a ser un hijo de Dios? ¿Cómo es que Dios te va a hacer su hijo? ¿Cómo? El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, ¿cómo te va a hacer su hijo Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo te haces hijo de Dios? A través de la palabra, lo vimos. Yo nazco a través de la palabra. Yo renací a través de la palabra de verdad. Si tú realmente quieres tener vida, la palabra de Dios comunica vida. No tan solo es vida, sino también comunica vida. En la medida que la palabra se haga vida en tu vida, vas a estar más vivo. Y vas a dejar que todo lo malo y todo el malo que quiera dañarte a ti, no se lo va a permitir, porque estás cubierto, estás protegido a través de la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Si el que te está cubriendo es el Todopoderoso. El que te sostiene es el Todopoderoso. El que dirige tu vida es el Todopoderoso. ¿Por qué entonces vives con temores y miedos? ¿Será acaso que has dejado de creer en Él? Si tú has dejado de creer en Jesús, lo que yo te puedo decir es: la fe es por el oír. ¿Qué necesitas? Escuchar más la palabra de Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Vamos a agradecerle a Dios por este mensaje. Padre mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque te hiciste carne, Señor. El Verbo se hizo carne. Eres tú, Señor Jesús. Gracias por haber llegado hace 2000 años aquí a la tierra, Señor. Había un propósito de perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Gracias porque a través de ti, Señor Jesús, tenemos vida y vida en abundancia. Hoy creemos profundamente, Señor, en tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad. Hoy creemos que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfeccionados, a fin que nosotros seamos maduros para toda buena obra, Señor. Oro porque cada corazón realmente se enamore de ti a través de ella. Oro porque cada corazón se lleve de tarea justamente el hecho de seguir cultivando su vida a través de la palabra. Oro porque este corazón le des tú los medios, los recursos necesarios, Señor, para que siga creciendo en ella y nunca más aparte de ella. Oro, Señor, porque sigas derramando bendición y misericordia en cada creyente creciente, en cada creyente que tiene hoy su único propósito es complacerte a ti. Y algún día, Señor, algún día vamos a lograr escucharte a ti, en el cual dirás: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y así como se lo dijiste a tu Hijo Jesucristo, yo creo que también se lo dirás a cualquier hijo que hoy se esmera, se esfuerza. Hoy tú eres el centro de su vida. Y gracias nuevamente por habernos hecho nacer de nuevo y vivir hoy contigo, Señor. Bendice esta semana que sea llena de ti. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.